Amén. Gloria a Dios. Vamos para la palabra del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, gracias. Si pueden acompañarme, por favor, en el primer libro de Samuel, el capítulo número 9. Primera de Samuel 9. Vamos a leer algunos versículos y entender algo importante. Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer el versículo número 3, después 6 al 8, después 22. Primera de Samuel 9, el versículo número 3 dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, alguno de los, y levántate y ve a buscar las asnas. Versículo número 6. Aquí el criado le está respondiendo a Saúl, después que Saúl le dice: vámonos para casa, pues papá debe estar preocupado con nosotros y ya no con las asnas. Esta es la respuesta aquí del criado, y el criado le responde: he aquí que ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, pues quizá él nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. El versículo número 7 va a decir así: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Versículo número 8, la respuesta del siervo, del criado, es así. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciéndole: he aquí que se halla en mi mano. ¿Se halla en cuál mano? En mi mano. En mi mano. La cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Versículo número 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y al criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ya nos memorizamos la historia de Saúl, ¿verdad? Bueno, por lo menos 2 meses hablando de Saúl, por lo menos debemos saber un poco de Saúl. Pero en estos días estaba estudiando y se me vino una inquietud en el corazón. Visto pues que Saúl es la figura principal de esta historia. Saúl de la nada busca asnas, se vuelve rey, conocemos la historia. Y se me vino una inquietud al corazón y comencé a preguntarle al Señor: Señor, ¿y qué tal del criado? ¿Qué tal del criado? Y comencé a pensar. Y cuando pensaba al respecto del criado, porque lógico, Saúl es la figura, la estrella de la historia. Saúl sería el Brad Pitt de la película. Saúl sería la figura principal, el protagonista. Mas comencé a pensar dentro de mí: mas hay serias indicaciones que este criado fue una persona muy importante para Saúl.
Y comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿y qué tal del criado? ¿Qué tal del criado? Y por eso en esta tarde quería hablar con ustedes sobre un tema que me gusta bastante. Y dice, el tema, ¿está listo el tema, hijo? ¿Quién está ahí encima hoy? Dame la luz. Carlos Cuaces, amén, hijo. Siervo antes que rey. Repite conmigo, siervo antes que rey. Comencé a pensar y dije al Señor, hay algo que este hombre, este criado, que no sabemos su nombre, que no es el protagonista de la historia, que no es la estrella principal de la película, que no es el más atractivo, que no tiene los ojos verdes, el cabello largo, hombros anchos, es alto y rico. Pero ¿por qué este criado fue tan importante en la vida de Saúl? Y ahí comencé a pensar, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos gusta el protagonismo, nos gusta ser importantes, ser los principales, nos gusta aparecer, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nuestro nombre esté escrito. Y el Señor hablaba en mi corazón y me decía que antes de ser rey tenemos que ser criados, siervos. Y aquí vino el tema, siervo antes que rey. La Biblia dice que Saúl, antes de salir por una aventura, cuya cual él va a buscar las asnas del padre, el padre agarra y le dice a su hijo, no vayas solo, llévate a un criado contigo. Dame una música de que no voy solo y me llevo un criado conmigo. El padre le dijo, no te vayas solo, llévate a un criado contigo. Y comencé a estudiar las escrituras, porque la intriga en mi corazón era por qué este criado fue tan importante, al punto que el padre de Saúl le dice a Saúl, Saúl, no te vayas sin antes llevarte contigo a un criado. Y comencé a entrar profundo en el estudio del criado. Y yo me di cuenta que este criado no era un esclavo. El criado de Saúl no era un esclavo. Por lo contrario, el criado de Saúl era hebreo, así como Saúl era. Este criado era un joven hebreo. Cuando Saúl está por salir con el criado, el padre enfatiza que se vaya con el criado. Y cuando tú vas a estudiar las escrituras, vas a estudiar un versículo, siempre tienes que buscar qué parte de ese versículo está apuntando para algo importante, algo principal, algo que entre las líneas está ahí, pero no te lo escribe. O sea, el padre de Saúl le dijo, no te vayas sin el criado. Entonces, de una u otra manera, en este versículo podemos ver que el padre le dio importancia a este criado. Si le dio la importancia al criado, es porque el criado era importante. Y el criado tuvo una parte muy especial
en lo que sería el cumplimiento del propósito en la vida de Saúl. Y es que muchas veces tú y yo queremos que nuestro propósito en el Señor se cumpla. Y es que muchas veces tú y yo queremos que nuestro propósito se cumpla. Queremos ser los protagonistas de nuestro propósito, de nuestra historia, y que seamos el Saúl y que nuestra vida tenga un propósito y se cumpla. Mas el Señor está diciendo: antes que rey, siervo. Antes que Saúl salga y se vuelva un rey, él tuvo que aprender con el criado. El criado, durante ese caminar con Saúl hasta llegar al reinado, él tuvo un masterclass con el criado. Él tuvo un tiempo de enseñanza en las manos del criado. Y cuando tú vas a estudiar la vida de este criado, tú te das cuenta que él es hebreo y no es un esclavo. En este contexto todo cambia. En este contexto todo ahora es diferente. En este contexto, sabiendo que el criado es hebreo, todo cambia. La perspectiva cambia. El ángulo de ver la historia cambia. Cómo necesitamos estudiar la vida del criado cambia. ¿Por qué? Porque el criado tenía identidad. Repite conmigo: identidad. Algo que Saúl no tenía. ¿Recuerdan la predica de Saúl sin identidad? ¿Sí o no? Dios mío, solo 2 personas se acuerdan. ¿Alguien se acuerda de la predica de Saúl sin identidad? ¿Sí o no? Amén. Y no me digas sí si no te acuerdas. Eso tiene nombre. ¿Qué estaba diciendo? El criado era hebreo. El criado era hebreo. Entonces él tenía una identidad. Él no era un esclavo. Él era un criado, y es diferente. Ser esclavo y ser criado es totalmente diferente. Él era un siervo. Es totalmente diferente. Con eso en mente, entonces comienzo a estudiar la vida de este siervo, de este criado, de un ángulo en el cual eres una persona importante. Porque cuando tú vas a estudiar los comentarios bíblicos, la gran mayoría apuntan al hecho de que este criado era tan importante que el énfasis del padre de Saúl era la importancia de que Saúl no vaya solo, sino de que vaya con un criado. Y este criado fue el protagonista de la historia de cumplir el propósito en la vida de Saúl, antes que Saúl se vuelva el protagonista de su propia historia. Dios primero, antes que nos llame a hacer cualquier cosa, nos llama a ser siervos primero. No importa el cargo que tengas, seas arcángel, seas semidios o seas un ser humano, antes de cualquier cargo y llamado que Dios tiene para tu vida, tú eres un siervo. Nosotros somos un siervo. Todos somos siervos. Mas es que ahora soy líder, pastor. No eres líder. Eres un siervo que lidera. No, pastor, es que ahora soy presbítero. No eres presbítero. Eres un siervo que es presbítero. No, es que tú eres pastor. Yo soy un pastor, pero antes de ser pastor soy un siervo. Entonces yo soy un siervo pastor. Porque antes de que Dios te coloque como el protagonista de tu historia, Él primero va a medir tu corazón para ver si tú eres capaz de ser siervo en la historia en la cual otro es protagonista.
Cuando Dios te quiere levantar para algo importante, el primero te va a colocar al lado de alguien más importante que tú, para ver si tú eres capaz de ayudar a esta persona a llegar a cumplir su propósito, mismo sabiendo que el protagonista de la película no eres tú. Siervo antes que rey. Si tú te das cuenta, cuando Saúl sale con el criado, sale con el siervo, durante el caminar que ellos tuvieron juntos, el criado muestra un cierto conocimiento muy avanzado para alguien que es criado, más que el propio Saúl. Entonces voy despacito para dar la introducción para que entienda el contexto. El criado ahora tiene una identidad, es hebreo. ¿Eso qué significa? Que él no es un nadie de la vida, que no tiene nombre, que no tiene identidad. Sí, es alguien que tiene identidad. Entonces con esto el contexto de la historia cambia, porque ahora no estamos tratando con alguien que no tiene valor, no tiene nombre, no tiene identidad. Estamos tratando a alguien con alguien importante. Saúl nunca hubiera llegado al reinado de Israel si no hubiese sido por la ayuda de su criado. Siervo antes que rey. Yo creo mucho en las promesas de Dios, pero hay veces que Dios está viendo nuestro corazón para ver si nosotros somos capaces de ayudar que las promesas de los otros se cumplan antes que las nuestras. ¿Será que Dios confía en ti lo suficiente como para decirte: vas a ayudar a que el protagonista de la película llegue a su propósito? Y tú dirás: Dios, pero ¿qué pasó con mi historia, con mi película? Y ahí que entra el grave principio que nosotros quebramos como seres humanos. Tenemos dificultad en ver otros crecer y avanzar y alegrarnos con ellos. Pero cuando nosotros crecemos, avanzamos, queremos que todos se alegren con nuestra victoria. Siervo antes que rey. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, la importancia del criado, del siervo, me hace entender que él era la persona específica para esa ocasión, para cumplir la misión que Dios tenía en la vida de Saúl. Era una misión específica, y la persona adecuada para esto era el criado. Y más para frente, cuando Saúl quiere volver para casa, porque dice que su papá ahora supuestamente estaba más preocupado con ellos que las asnas, el criado le dice: Saúl, estamos en un lugar en donde el profeta es insignia, donde el profeta dice y se cumple lo que dice, donde el profeta habla y todo lo que él habla se cumple. Es mejor que vayamos donde el profeta para ver la dirección que él tiene para nuestras vidas. Entonces ahí yo me doy cuenta que Saúl le responde: vamos. Entonces, si Saúl responde: vamos, a su criado, eso significa que la opinión del criado era importante para Saúl. Lo que eso significa que el criado era un consejero de Saúl. Era un consejero de Saúl. Entonces el criado tenía identidad, y el criado era su
consejero. Era su consejero. Saúl le dice, vamos entonces. Solo que ahí le dice, pero ¿cómo iremos si es que nos comimos todo? Pero ¿cómo iremos si no tenemos nada para llevar al varón de Dios, al profeta? No tenemos una semilla, una ofrenda, nada que podamos darle. ¿Cómo vamos a ir con las manos vacías? Y al final, Saúl le dice al criado, ¿qué tenemos? La pregunta ¿qué tenemos? Me dice que cualquier opinión antes que la pregunta ya no es válida desde que la respuesta de la pregunta sea respondida. Hay veces que las esposas nos piden opinión pero honestamente no se importan con lo que queremos, con nuestra opinión. Ellas solamente quieren escuchar lo que ellas saben, ya quieren, que su mente ya tiene ahí dentro. Ella dice, a mí me gusta este rojo y tengo un amarillo, ¿qué te parece? Así te lo dice. Yo tengo este rojo que me gusta y tengo el amarillo, ¿qué te parece? Y si tú le dices, me gusta el amarillo, al final de las cuentas va a salir con ¿cuál color? O sea que cualquier pregunta hecha después de la afirmación de lo que ella quiere, cualquier respuesta ya no tiene validad, porque ella ya lo tiene decidido. Pero como son modestas, preguntan. Ahora el hombre es diferente. El hombre ya se colocó y ni siquiera preguntó. Y listo, ya está esperando en la puerta. Vamos. Y cuando la esposa sale le dice, pero ¿por qué estás usando esos zapatos si hoy era un encuentro formal? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Ya estamos tarde, vamos. Y si es sabio, él vuelve y se cambia los zapatos. Saúl le dice, vamos, estoy de acuerdo con tu consejo, vamos. Pero ya nos comimos todo. ¿Cómo vamos a ir con las manos vacías? Coma, ¿qué tenemos? Esa pregunta, ¿qué tenemos? Quita todo valor de cualquier opinión propia de él, al punto de dar énfasis e importancia a lo que el criado tenía para decir. Y el criado le responde, aún tenemos un cuarto de ciclo de plata. Entonces ellos deciden ir. Y con eso quiero decir que la opinión de Saúl no tenía importancia después de la pregunta. Cuando le pregunta qué tenemos, el criado le dice, tenemos aún un cuarto de ciclo de plata. Aquí hay dos cosas. Primero, ¿quién administraba el dinero? ¿Era Saúl o el criado? ¿Era quién? Era el criado y no Saúl. Lo que eso me dice, que sin este criado, la misión de Saúl hubiera sido completamente en vana si el criado no hubiese ido con él. Porque Saúl no tenía noción de administración.
Al punto que le dice, no tenemos nada, pero sí tenían. ¿Sabes cuando tu hijo te dice, es que no hay nada en el refrigerador, y tú hablas y está lleno? A veces le digo a la pastora, es que no hay nada para comer, amor. Ella va, abre, me hace una cosa así extraordinaria y está aquí. Dios mío, ¿dónde estaba todo eso? Era el criado que tenía la administración del dinero. Entonces el criado tenía identidad, el criado era su consejero y el criado administraba su dinero. Gran responsabilidad para un hombre que es solo un criado, al lado del futuro rey. Hay un contraste entre el criado y el rey. Todos los requisitos para ser un rey el criado lo tenía: identidad, consejero y administrador. ¿Mas quién se volvió rey? El que no tenía requisito ninguno, ningún requisito. Saúl no tenía identidad, él no sabía lo que era administrar dinero. Saúl, para consejero, malísimo, pésimo. ¿Sabes por qué Dios hace esas cosas? Porque Él está midiendo tu corazón para ver si tú eres capaz de, mismo sabiendo más que los otros, celebrar cuando los otros cumplen el propósito del Señor sobre su vida. Es que yo sé más y es que yo soy más capaz y es que yo me fui a la universidad y tengo doctorado y es que yo tengo un montón de tierras, casas y Dios escogió a alguien que no tenía nada y el Señor nos está mandando a entender algo, y aquí comienzo. Ser criado antes que rey es un privilegio. Ser puente para que alguien cumpla su propósito es un privilegio. Ser apoyo en el hombro, ser un hombro de apoyo para que alguien salga del anonimato y se vuelva un rey es un privilegio. Ser criado, ser siervo es un privilegio. Solo que el mundo, el sistema, la gente hoy en día piensa que ser un siervo, ser un criado es una humillación. Como si todo el mundo naciese de la familia real y tenga sangre azul. Como si todos tuviesen descendencia directamente de la reina Elizabeth. Más adelante, los historiadores van a decir que este criado se volvió el capitán más importante del ejército de Saúl. Cuando aprendes a servir a los otros, el día que tú necesites el apoyo de un siervo, de un criado, tú vas a cosechar lo que tú plantaste. La cosecha es obligatoria, la plantación es opcional. Pero hay una gran bendición para los criados también. Hay una gran bendición para los siervos también. Créeme, el criado ahora sale con Saúl y comienza en este nuevo camino, esta nueva aventura.
Y Saúl probablemente estaba diciendo, pero ¿para dónde vamos? Porque no tenía conocimiento ninguno de cómo es buscar animales. Probablemente el criado le dijo, vamos para acá, porque ahí vamos a seguir las huellas, el olor y tal, las cosas que se van acomodando para encontrar a los animales. Y en el corazón de este criado él solo tenía una misión: ayudar a que Saúl llegue a su propósito. Mucha gente no entiende el papel del líder en el pequeño grupo. Normalmente el líder es aquella persona que te va a ayudar a salir de un lugar y te va a llevar a que cumplas tu propósito. El día que nosotros comenzamos a movernos como criados, siervos, siendo de bendición en la vida de los demás, siendo puente entre el propósito de una persona y la persona, el Señor va a cambiar el protagonismo de nuestra historia. No le pidas a Dios que cumpla las promesas y el protagonismo de tu historia si es que aún no estás dispuesto a ser un criado en el protagonismo de otra persona. Ahora comienzo. El criado tenía en su corazón un deseo. Alguien grite, ¿cuál deseo, pastor? Hacer cumplir el propósito de Saúl. La misión del criado fue: ve con Saúl para que llegue y haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que el criado hizo. Sabía más que Saúl en administración, era más capaz que Saúl, sabía más cómo lidiar con animales, sabía mucho más cómo ser un buen consejero. Pero su misión nunca fue lo que yo sé más que él. Su misión fue cómo yo puedo ayudarle a él. Salen juntos y ahora el criado está llevando a Saúl rumbo a su propósito. Yo quiero profetizarte en esta tarde. Yo quiero profetizarte en esta tarde. Espíritu Santo, el día que aprendas a ser un criado, un siervo de verdad. El día que no te importe decir, mira, te puedo ayudar, puedo orar por ti. El día que no te importe más tu apariencia, tu orgullo, y puedas decir a alguien, ¿cómo puedo ayudarte para que llegues a tu propósito? Va a ser el día que Dios va a cambiar la llave de tu historia. Es que es muy bonito cuando tú ves las promesas cumplidas, pero no conoces el proceso de la historia. Es muy bonito decir, es que el pastor predica todos los domingos, pero no pasar el proceso para llegar hasta donde yo llegué. ¿Cuántas veces agarré la Biblia de mi pastor y le dije, pastor, te llevo tu Biblia? ¿Cuántas veces agarré y le dije a mi pastor, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuántas veces yo hice eso con tantas personas, no solamente con mi pastor? ¿Cuántas veces te ayudé a alguno de ustedes aquí que les ayudé? ¿Te cobré por la ayuda? Hoy estaría rico si fuese así. Dios mío. ¿Por qué? Porque mi misión es verte llegar a tu propósito. Mi misión es celebrar contigo el día que digas, pastor, estoy cumpliendo mi propósito, estoy haciendo lo que Dios me llamó, las promesas se están cumpliendo. Porque yo entendí que antes de ser rey, yo necesito ser siervo. Antes de ser pastor, yo soy siervo. Antes de ser un cargo, yo soy una identidad. Antes de cumplir un papel, yo soy quien yo soy. Antes de ser un autor, un cargo, un nombre, yo soy una identidad. Pastor no es identidad, es un oficio. Siervo es identidad. Te lo repito: apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, presbítero,
arcángel, lo que quiera. Es un oficio. Pero ser criado es identidad. Porque Dios confía más en los criados que en los propios Saúles. Te lo compruebo aquí. Dios confió más en las habilidades del criado de que el nombre de Saúl. Dios está buscando a hombres y mujeres que tengan un corazón de criado, de siervo, un corazón confiable que Él pueda depositar y confiar para que te diga: hoy tu misión va a ser cumplir el propósito de otra persona. Pero calma, si aprendes a hacerlo con un corazón dispuesto, disponible y feliz, hoy criado, mañana rey. Hoy criado, mañana rey. Hoy le ayudas a alguien, créeme, mañana la ley de la cosecha va a colocar que alguien te ayude a ti. Cuánto me gustaría que tú agarres esta palabra y digas: esto es para mí, pastor. Hubiera menos discusiones dentro de la iglesia. Hubiera menos pelea, habría menos pelea en la familia. Habría menos guerras si todo el mundo entendiese su identidad como criado, como siervo. Porque en vez de querer estar encima del otro, mi misión, mi placer es verte crecer. Es aplaudirte cuando tú estás creciendo. Es decirte: lo estás haciendo muy bien. Es decir, vamos por este camino, porque es este camino que te va a llevar rumbo a tu propósito. Créeme, Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón de criado. Y el privilegio que es ser criado, y el beneficio que es ser criado antes de que protagonista, es que en el camino en que tú vas ayudando a un protagonista, tú vas viendo las cosas que tú no puedes hacer y donde no te puedes equivocar cuando llegue tu turno. Te lo repito, hay gente que ya nació en la realeza, nace, creció, ya es príncipe, ya es rey. Hay gente como tú y yo que no tenemos sangre azul. Pero si tenemos, ¿de qué se ríen? Si tú eres de la realeza, levántate de tu lugar y que tire la primera piedra. Oh, I'm sorry. Cuando tú agarras un criado que tiene un corazón según el corazón de Dios, Dios no va a colocar límite para después bendecir a este criado, a este siervo. Cuando tu corazón está más inclinado al poder ver el propósito de Reinaldo y Mónica cumpliéndose en sus vidas, de que ver el mío, cuando ellos cumplan su propósito, Dios me va a mandar otro Reinaldo y otra Mónica para ayudarme en mi propósito. Yo sé que a todos nosotros nos gusta el protagonismo, pero ni todos nosotros somos Brad Pitt. Aquí no tenemos Brad Pitt. Vamos a ser honestos. No te creas el más bonito. No te creas la más guapa. Hay siempre alguien más bonito que tú. O galancito. Hay alguien más bonito que tú. Siempre hay alguien más inteligente que tú. Siempre hay alguien más capaz que tú. Siempre hay alguien que tiene más habilidad que tú tienes. Siempre hay alguien más orgulloso que tú. Siempre hay alguien que se equivoca más que tú. Hasta en las cosas negativas hay gente que lo hace mejor que tú. Y cuando digo tú, digo nosotros, porque el pastor solo apunta. Esto es para ti, porque te apunto y vienen 4 asimilados. Siempre hay alguien que va a ser mejor que nosotros en cualquier área de nuestras vidas, sea positiva, sea negativa. Mas ¿saben lo que hace la diferencia entre un criado y quien no es criado?
que el criado de verdad reconoce sus fallas, su falta de capacidad, pero eso no le impide cumplir el propósito de otro. Y en su momento, en el área donde él menos tiene capacidad, Dios le manda a alguien que sabe. Estoy hablando con gente de carne y hueso aquí en esta tarde. Estoy hablando con latinos aquí en esta tarde que no nacieron en el palacio de Buckingham. Estoy hablando con gente que no nació con ojos azules y ya con un pasaporte negro. Estoy hablando aquí con gente que tiene que trabajar duro para ganarse el pan diario de su casa, de su comida, de su familia. Estoy hablando con gente que vino a este país para luchar, para ganar, para hacer algo de su vida. Estoy hablando con gente que está creyendo que Dios nos va a sacar del anonimato y nos va a colocar en un lugar importante. Cuando tú entiendas que viniste a este país no para ganar plata, no para crear terreno, no para comprarte casas, todo eso es bueno y importante, pero antes de todo eso Dios te trajo aquí para que seas un siervo, una sierva de Dios, y que puedas ayudar a otras personas a llegar a su propósito. Y en el momento en que esa persona llegue a tu propósito, Dios te quita de donde tú estás y te coloca en una otra posición. ¿Cuántas bendiciones tú recibiste en tu vida y no fueron a través de tu capacidad o habilidad? Fue porque fuiste capaz de ayudar a alguien. ¿Cuántas ropas bonitas que ganaste de tu jefe y de tu jefa? No fue porque vio en ti a alguien que merecía una cosa. Tú fuiste, ayudaste y saliste bendecido. Y después vienes y presumes aquí tu caballito, siendo que alguien ya subió encima de él antes que tú. Nos creemos. El que es criado de verdad no deja que una marca sea más importante que su identidad. El que es criado de verdad no se importa que si no tengo o tengo doctorado, fui o no fui a la universidad, desde que estoy cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, eso no significa que te lave las manos y no estudies, no quieras hacer algo de tu vida. No me confunda las cosas. Lo digo bien claro, porque después los jóvenes dicen que el pastor dice que no hay que estudiar en la universidad. Eso es mentira, no lo dije. Ok, no me corten esa parte del video. Mira, soy pastor diciendo esto. Criado. Criado de corazón, rey de oficio. ¿Cuántas veces ver el propósito de otras personas cumplirse en nuestra vida, durante nuestra vida, ha sido un gran privilegio? Tú piensas que uno nace sabiendo. Tú piensas que aquí caí de paracaídas, pum, caí justo aquí. El proceso que uno pasa es para que te enseñe a cumplir y hacer cosas que si hubieras nacido dentro de un lugar de protagonistas no lo tuvieras. Saúl no tenía opción. Fue escogido como rey. Y fue escogido por Dios, no por merecimiento. No confunda las cosas. Dios lo escogió. Y si Dios lo escogió, ¿quién somos tú y yo para decir algo al respecto de eso? Ahora, el siervo antes que sepa que Saúl era rey, ya lo servía como tal. ¿Sabes cuál es nuestro gran problema? Que nosotros queremos las cosechas, pero no estamos dispuestos a la plantación.
Queremos cosechar los frutos, pero no estamos dispuestos a plantar, a colocar la semilla, abrir la tierra, meter la semilla, comenzar a regarla. El Señor está diciendo: yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo quiero que puedas llegar a tu destino. Yo quiero que las promesas se cumplan en tu vida. Pero antes que rey, aprende a ser un siervo. Porque como siervo tienes el privilegio de caminar con protagonistas. Y en ese proceso de caminar con protagonistas, tú tienes que ser muy intencional. ¿Por qué? Porque ahí vas a aprender algunas cosas. Como por ejemplo, ¿qué no tienes que hacer cuando tú seas uno? Los errores que no debes cometer. Los caminos que no debes tomar. Cuando David está en los últimos días de su vida, le dice a su hijo Salomón: te doy algunos consejos, y entre uno de ellos, primero, sé hombre. Segundo, cuidado con la mujer que no te pertenece. En otras palabras, le estaba diciendo: yo cometí todos esos errores que ahora te estoy diciendo que tú no los cometas, y tú tienes el privilegio de no cometerlos al verlo que yo los haya cometido, porque antes de rey tú tenías un corazón de siervo. Yo quiero profetizarte en esta tarde que 2025 es probablemente que Dios te va a colocar al lado de protagonistas, al lado de gente más importante que tú, al lado de gente que está cumpliendo su propósito. No te frustres. No le digas a Dios: ¿y cuándo es mi vez? No le digas a Dios: ¿cuándo va a ser mi turno? No le digas a Dios: Dios, ayúdame. Sino simplemente dile: Dios, quiero poder celebrar a esta persona, ayudarle a llegar a su propósito, porque el día que él o ella llegue a su bendito propósito, va a haber una puerta que se me va a abrir, y en esa puerta va a decir así: ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. No sé si tienes la capacidad de decirle a la persona que estás a tu lado: si el aliento no ayuda, baja tu cabecita, pero dile: Dios te va a dar el turno. Cuando Dios te dé tu turno, será el día que veas mi propósito cumplirse. Ya profetízale para que te comience a ayudar desde ya. Sí, dile a esa persona: quiero ver tu propósito cumplirse. Y quiero celebrar, quiero estar ahí a tu lado, quiero poder ver cumplir las promesas de Dios, quiero poder ir donde tú vayas, quiero poder entrar a los lugares que tú vas a entrar, quiero poder estar en las mesas que tú vas a entrar. Cuando Saúl se siente en la mesa de las 30 personas más importantes de aquella época, entre civiles y religiosas, ¿quién estaba al lado de Saúl? El criado. ¿Quién estaba comiendo de la mejor porción de la noche? El criado. Hay veces que no necesitas ser protagonista, simplemente caminar con uno para entrar en los lugares diferenciados. Hay cosas que yo no necesito tener, desde que la persona con quien yo camino las tenga. ¿Cuántas veces yo le decía a Dios: Dios, gracias por las cosas que estás haciendo en la vida de mi pastor? Y mi pastor siempre contando las cosas que le pasaba cuando viajaba, cuando él hacía, las bendiciones que él recibía. Y yo pensando: Dios, qué lindo eso. Eso hace parte del propósito de mi pastor. Yo aplaudiendo con un corazón, celebrando. Poco sabía que unos años después la cosecha iba a ser obligatoria. Nunca yo me imaginé recibir las cosas que estamos recibiendo con mi esposa. Nunca me imaginé que un día se levantarían unos empresarios y nos dirían: pastor, pastora, este final de semana vamos a salir de compras y se van a comprar lo que ustedes quieran. Yo no le pedí a Dios eso. Yo no le pedí a Dios eso. Dios sabe mi corazón. Pero siempre le pedí al Señor:
que mantenga mi corazón humilde y enfocado, para que no sea una marca que me quite de mi propósito, no sea un aplauso que me quite de mi propósito, no sea una aprobación de cualquier persona que me quite de mi propósito. Y cuando Dios encuentre en ti un corazón confiable, aquello que tú aplaudes de otra persona, Dios la suelta para que caiga sobre tu vida también. Siervo antes que rey. Siervo antes que rey. ¿Cuántas veces yo le ayudaba, Pastor Paulo, Pastor Jackson, a negociar los carros que iban a sacarse, las renovaciones de sus carros 0 kilómetros? Y la gente ve los carros que ellos manejan y dice: wow, qué carro que tiene ese pastor. Me da ganas de tirarle el carro en la cabeza porque no conocen la historia que pasaron. 20 años de historia para que uno de estos pastores pueda tener un Mercedes. Y la gente ve la marca del carro, pero no ve la marca de las cicatrices. Y cuántas veces ayudándole, yo le decía: Señor, gloria a Dios. Hasta que un día, a través de mi esposa, hicimos unas cosas y fuimos a recoger nuestro carro. No era cero, aún no llegué a ese nivel. Pero pude tener la experiencia de ir al lugar y de sacar el carro de la tienda. Y cuando salía, solo lloraba, porque yo le decía al Señor: gracias, porque tu fidelidad es grande. Nunca fue sobre lo que yo fui capaz de tener o hacer, y siempre fue por causa que la fidelidad de Dios, a través de un corazón humilde y un corazón de criado, eres capaz de recibir bendiciones. Y no es un carro que te va a quitar de tu propósito, no es una casa, un terreno, un llamado, un oficio que te quita del propósito de Dios, sino el entender que si tu corazón está delante de Dios como un siervo y un criado, humilde delante del Señor, hoy tú ayudas a alguien a hacer algo, mañana alguien aplaude cuando tú lo hagas también. Siervo antes que rey. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El Señor está haciendo un llamado a los siervos de la casa. El Señor está haciendo un llamado a las criadas de la casa. Donde hay un corazón humilde, el Señor va a confiar. La pregunta es: ¿eres confiable? ¿Eres confiable? O en la primera oportunidad vas a comenzar a criticar los errores de la persona a quien estás ayudando. O en la primera oportunidad vas a comenzar a decir: esta casa de mi jefe, que tiene 7 cuartos, 5 pisos, este es un puerco. Mira cómo tengo que limpiar su casa. Con ese tipo de actitud, el Señor no va a no confiar ni siquiera un estudio flat en tu mano. O le puedes decir al Señor: bendice a este hombre para que se compre otra casa, para que tenga 2 trabajos ahora, para que mi salario sea el doble, para que le pueda cobrar más porque más me hace limpiar. Hay gente que es tan confiable que le puede decir a su jefe: necesito que me aumentes mi salario, y el jefe no se va a rehusar. Y no es por el aumento, es porque vio en ti una persona confiable. Y como eres confiable, Él no quiere perderte. Y porque no quiere perderte, Él te va a dar lo que tú le pidas. ¿Será que si tú le pides a tu jefe mañana que aumente tu salario,
¿Será que el martes continúas en el trabajo? ¿O encuentra otro más confiable que tú? ¿O encuentra otro mejor que tú? Siervo antes que rey. La corona es hermosa. Los beneficios son magníficos. Pero nada vale más que una vida delante del Señor y decirle al Señor: Señor, mi corazón no se extravió con los regalos, no se extravió con los beneficios, no se extravió con la sequedad, con la falta, con el hecho de no tener, más con el hecho que ahora tengo mucho, con el hecho de que me sobra o con el hecho que me falta. Por eso el apóstol Pablo dice: yo sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la riqueza. Yo sé lo que es tener mucho y lo sé lo que es cuando falta. Mas en nada de eso coloco mi contentamiento, porque mi contentamiento está en el Señor. Porque quien es criado se contenta en el Señor y no en las cosas superficiales. Quiero orar por ti en esta tarde. Quiero orar por ti en esta tarde. Muchas veces el Señor nos arranca de lugares es porque somos orgullosos en reconocer que necesitamos ser criados y siervos. Los historiadores van a decir que este hombre se volvió el capitán más importante del ejército de Saúl. Y entre los consejeros, él era considerado uno de los más importantes. Muchas veces no seremos nosotros quien dictamos las leyes y las reglas, pero si Dios confió en nosotros el ser consejero de uno de ellos, tu consejo puede hacer que las reglas y las leyes sean cambiadas a nuestro favor. Quiero orar por un siervo, por una sierva en esta tarde. Tú sabes tu corazón. Tú conoces tu corazón. Tú conoces tu capacidad de celebrar a los otros. Tú conoces tu capacidad de estar feliz cuando le ayudas en el propósito de otra persona, cuando ayudas a cumplir el sueño de otra persona antes que el tuyo. Tú sabes tu capacidad. Mas ¿sabes cuál es mi deseo? Que en esta tarde el Señor te encuentre como una persona confiable. Porque si tú eres una persona confiable, el día pasado mañana tal vez a la persona a quien tú ayudes a llegar a su propósito estará sentado a tu lado. ¿Y sabes qué eso significa? Que si cada uno de nosotros apoyamos a una otra persona para que su propósito se cumpla, para que sus sueños se cumplan, y esa persona después puede estar sentada a tu lado, eso significa que el día de pasado mañana no habrá espacio en esta iglesia para todas esas personas. No necesitas ganarte las multitudes. Desde que te ganes uno, que se ganen las multitudes. Porque por cada Billy Graham que Dios levanta, Dios coloca un criado a su lado. Por cada protagonista que Dios levanta, Dios coloca un siervo a su lado.
Y si tú le preguntas a todos estos hombres quiénes son las personas más importantes de su vida, de entre uno de ellos, él siempre va a mencionar el siervo o el criado que siempre lo apoyó durante el proceso. Si tú tienes un corazón confiable, el Señor te va a colocar una persona a tu lado. Y si eso pasa, no tendremos más lugar en este lugar para recibir a toda esta gente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Todos nosotros estamos queriendo que alguien nos ayude, pero no estamos dispuestos a ayudar a otros. El Señor está buscando corazones de hombres y mujeres confiables. Y yo quiero orar por ti en esta tarde. Si este no es tu corazón, solo dile al Señor: cambia mi corazón. Porque hay una gran probabilidad, y la probabilidad realmente es muy alta, que el hecho de que tu propósito no se esté cumpliendo no es porque Dios no quiere, no es porque no está listo, es porque aún no tienes un corazón confiable de ver otros propósitos cumplir antes que el tuyo. Dios nos prueba. Dios nos prueba. Y en esta prueba, este criado fue aprobado. La pregunta en esta tarde es: ¿eres aprobado? ¿Estás siendo aprobado o reprobado?